Muy buenos días, querida audiencia nuestra de Texas. Una gran bendición estar aquí con vida, sobre todo también con salud y con la gran bendición de que pues Dios nos concede la oportunidad nuevamente de llegar a sus hogares. Sabemos de antemano que usted está escuchando este programa y conocer la verdad. De antemano agradecemos su fina atención que nos presta cada domingo y sobre todo que le llevamos a usted pues lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo que yo dijera sería simplemente una opinión, pero cuando yo le hablo de la palabra de nuestro Dios, de la Biblia, es una verdad realmente que es contundente, irrefutable, porque es de parte de nuestro Dios. Buenos días, mi querido Tocayo, ¿cómo ha estado? Bendecido tocayo, gracias a Dios, y pues un gusto muy grande el compartir con ustedes esta mañana nuevamente este programa de Y conoceréis la verdad, un programa con mensajes de buena voluntad. Pues gracias a Dios que nos concede esa gran oportunidad de poder compartir algo con nuestra audiencia, no solamente del noreste de Texas, sino de algunas partes que nos escuchan. Mire, déjeme decirle que gracias a Dios compartimos estos mensajes a través de el famoso MP3 hasta México. Algunos de sus familiares también escuchan este programa, por lo que les deseamos que Dios les siga bendiciendo y sobre todo que abran su Biblia, la escudriñen, y si usted necesita más información, pues puede contactarnos con toda confianza llamándonos o enviándonos un texto para poder explicarle más algún tema que haya quedado alguna duda. Aquí únicamente tenemos unos pequeños minutos para poder explicar la palabra de nuestro Dios, mas sin embargo podemos explicarle más ampliamente, ya sea personalmente o por teléfono, acerca de lo que tratamos en cada domingo en diferente tema. El día de hoy voy a invitar a nuestro tocayo Víctor Covarrubias para que si es tan amable haga una lectura en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19. Capítulo 16 de Mateo, versículo 13. Ahí comenzamos el versículo 13 hasta el 19, por favor, tocayo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muchísimas gracias, tocayo. Hace muchísimos años era todavía yo un muchacho, un chamaco prácticamente, y estaba de invitado con una de mis tías. Ella ya no se encuentra en esta vida terrenal. Mi tía se llamó en vida, mi tía Lala, así le decíamos, y ella era una persona muy buena para cocinar. Así es que de esas cosas que recuerdo, me invitó, era una tarde y estaba como queriendo oscurecer, era una tarde fresca allá en Zacatecas, y en eso que invitó a cenar, estábamos comiendo allí muy pacíficamente, muy a gusto, ella nos quería mucho. Y todavía recuerdo yo que pues de ese tiempo de ser un chamaco, llegó en aquel tiempo lo que se conoce en el medio familiar, uno de sus yernos. Él se llama Gil. El apellido se me escapa, no recuerdo si es Salas o es Saucedo. Y cuando él llegó allí a esa cena, recuerdo, llegó, créamelo usted o no, muy bravo conmigo. Wow. Llegó bravísimo. Dije, ay caray, ¿qué pasa? ¿Qué le he hecho yo? Claro. Entonces
todo era a relucir porque pues mi padre cuando estaba en vida hablaba mucho de las cosas de nuestro Dios y llegó y me citó ese texto específicamente, donde me dijo él, aquí la Biblia enseña que la iglesia fue edificada sobre Pedro, pero nunca me llevó la Biblia. Yo presté atención y hubo un libro que decía ese libro, respuestas a nuestros amigos, a nuestros hermanos separados o a los protestantes. Le presté atención al libro y siempre me sacó cosas de ahí del libro. Y entonces eso para mí quedó impactado en mi mente porque estaba chamaco. Después tuve la bendición de estar en Torreón, Coahuila, y fui precisamente a la librería católica y compré exactamente el mismo libro. Dije, bueno, lo que él me dijo en el libro, voy a examinarlo con la Biblia. Y sí lo examiné con detenimiento, porque luego tuve la bendición también de ir al mismo seminario allí en Torreón, Coahuila. Yo hablé con seminaristas que están allí. Incluso estuve en la misma biblioteca del seminario de allí de Torreón, Coahuila. O sea, he sido una persona que me gusta investigar. No es una persona que usted piense y cree, amigo Radio Escucha, que porque mi padre pues conocía las cosas de Dios que ahora yo conozco, que él me lo heredó a mí. No, de ninguna manera. Yo incluso estando en Galena Park, allá en Houston, yo llegué un momento a preguntarme, decirle, bueno, ¿y qué tal que mi padre estaba equivocado? ¿Qué tal que él no tenía razón? Entonces cuando en aquella ocasión llega Gil y de una manera brava, como menciono, porque sí, llegó atacándome, dije, bueno, a lo mejor tiene razón, y el que estoy equivocado soy yo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, siempre. Vamos a investigar la palabra de nuestro Dios y sacar de allí, extraer de allí la verdad. Y es el día de hoy que vamos a estar estudiando un poquito acerca de, y conocer la verdad, acerca de que Cristo edificó su iglesia. Y para ello, nuestro querido tocayo, Víctor Covarrubias, que por cierto, uno de mis supervisores me preguntó que si lo conocía a usted, él se llama Jason, y se conoce a Víctor Covarrubias. Le dije, claro que sí. Y le envié los audios que tenemos en el programa de radio por iTunes Her Radio, y de ahí nos vio y lo escuché y dijo, oh, sí, lo conozco. Digo, claro que estoy con él cada semana. Es que hasta los americanos lo conocen, querido tocayo. Muchas gracias, saludos a nuestro buen amigo Jason. Jason, exactamente. Él aquí vive en Lindell y nos escucha todos los domingos aquí en Lindell. Muy bien, pues gracias por escuchar el programa. Y también hay otras personas que me dice Cory, él vive en Bend, Texas, él comparte con la gente de hispana, de la iglesia donde él se congrega, este programa también. Así es que gracias a Dios que tenemos audiencia que nos presta la atención unos minutos y queremos aprovechar el tiempo para hablarles acerca y conocer la verdad acerca de que Cristo edificó su iglesia. Bien, voy a hablar por el pasaje que usted ha leído, querido tocayo. Y podemos decir que Cesarea de Filipo fue una ciudad fundada literalmente sobre una roca. Fue una de las inmediaciones de ellas en que Jesús preguntó a sus oyentes, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le dieron varias respuestas. Algunos dijeron que era Juan Bautista, resucitado después de la muerte. Otros pensaban de él como Elías. Y otros dijeron que era Jeremías o algunos profetas. Luego el Señor les hizo la pregunta directamente a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Entonces Pedro hizo la confesión más noble de su fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas cosas llevaron a Pedro a esta conclusión. Había sido testigo de los milagros de nuestro Señor, se emocionó en sus discursos incomparables y había contemplado su vida perfecta. Pedro debió haber manifestado la opinión de los apóstoles porque ninguno lo contradijo. Luego de la confesión de la fe de parte de Pedro hacia él como el Hijo de Dios, Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es uno de los pasajes más significativos de la Escritura. Notemos algunas verdades que indican claramente este pasaje. Primeramente, la primera verdad que podemos extraer de Mateo 16 al 18, es que la iglesia del Nuevo Testamento fue edificada por Jesucristo mismo. Es la primera verdad que aprendemos, que la iglesia del Nuevo Testamento fue edificada por Jesucristo mismo. Cristo prometió a los apóstoles, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia
fundada por Cristo, es una organización divina, es en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la organización, en cuanto a la adoración, en cuanto a la unidad y en cuanto a términos de membresía. Justo lo que el Señor deseaba que fuera. En este sentido, la iglesia es perfecta y no puede mejorarse. De esta manera, al establecer su iglesia, la original y verdadera, mostró que nadie tendría jamás la autoridad para dar origen a la iglesia. Cuando Cristo habló de edificar la iglesia, usó un término posesivo, mi iglesia. Así dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia es por tanto la iglesia de Cristo, porque la edificó. Nuevamente la iglesia pertenece a Cristo porque la compró con su propia sangre. Voy a invitar a mi tocayo que por favor lea Hechos capítulo 20, versículo 38, para que veamos que Cristo compró la iglesia. ¿Sí es tan amable, tocayo? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Gracias. Cuando nosotros miramos aquí ganar, que es lo mismo comprar, adquirir, es porque Cristo Jesús, al comprar esta iglesia, le pertenece a Él. Es como un ejemplo práctico. Yo, por ejemplo, voy y le compro a mi tocayo una casa o un automóvil, y claro que tiene que llevar mi nombre. No va a llevar el nombre, por ejemplo, de Fidel Pérez, porque el que le está costando pagar la casa o el automóvil es a Víctor Ortega. Entonces, indudablemente que si Cristo Jesús compró su iglesia, ganó su iglesia con su propia sangre, pues le pertenece a Él. Es un punto importantísimo. Usted no va a pagar una casa o va a pagar un carro y que lleve el título de alguien, el nombre de alguien más. A menos que desee hacerle un regalo, si es su hijo y es menor de edad, pues va a tener que llevar el nombre del padre. Pero si le está costando, tiene que llevar el nombre de aquel que lo adquiere. Veamos por favor este amable tocayo, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias. Ahí miramos nuevamente la entrega de Cristo hacia su iglesia. Y es allí donde nosotros podemos mirar de que si Cristo compró la iglesia, si Cristo murió por ella, si Cristo la compró, si Cristo la adquirió, entonces el apóstol Pablo habló de varias congregaciones y él se refiere a ellas de acuerdo a Romanos 16, 16 como las iglesias de Cristo. Dice, os saludan las iglesias de Cristo. Léalo por favor, si es tan amable. Tocayo. Saludos, saludaos los unos a los otros, con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Gracias. Mira, allí nosotros miramos gramaticalmente la expresión la iglesia de Cristo. No es un título, es simplemente un término descriptivo de que indica el hecho de que la iglesia es posesión de Cristo. No es una frase prepositiva que indica que la iglesia es de su propiedad. Por lo tanto, es lo mismo decir que es su iglesia. Lo pongo de esta manera. Voy a ejemplificar aquí el caso de mi tocayo. Usted se llama Víctor Covarrubias. ¿Así es, tocayo? Es correcto, tocayo. ¿Su esposa cómo se llama? Se llama María de Jesús Covarrubias. Muy bien. ¿Y en México? ¿Cómo se llamaba su esposa? Su apellido es María. Su nombre es María ¿Día? de Jesús De Jesús. Rubalcaba. Rubalcaba. De Covarrubias en México, así fue, ¿verdad? Correcto, De Covarrubias. correcto. Si usted es Covarrubias, le voy a poner este ejemplo sin que se os ofenda. ¿Le gustaría que fuera de Salas? Obviamente que no, tocayo. Pues claro que no. ¿Por qué? Porque es su esposa. Correcto. Entonces, cuando dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, la palabra de implica pertenencia. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. ¿A Cristo o a Pedro? Es un punto importante. Porque Gil llegó bravo en aquella ocasión.
Eso era para mí algo inolvidable. Yo le digo, estaba chamaco. Pero cuando uno ve las cosas sin ir a fondo de la palabra de Dios, sin ir al griego, y ver las cosas de una manera lógica, pues a usted no le gustaría ni a mí que mi esposa fuera, ella en México era de Ortega, ahorita aquí pues se le quita ese apellido, se pone Ortega, pues que fuera de Salas. Pues no, yo no me he pedido Salas. Entonces, allí hemos de nosotros de notar que la palabra de Dios está diciendo, os saludan todas las ideas de Cristo. Usted lo puede encontrar también en la versión Torres Amat, la Biblia católica, y así lo va a encontrar también. No traje las citas el día de hoy, pero yo estoy aquí, en este lugar, no para traerle a usted ningún engaño, mi amigo de escucha, no para traerle a usted ninguna mentira tampoco, sino para traerle la verdad extraída de la palabra de Dios con mucho amor, con mucho deseo de que usted también llegue a conocer esa verdad. ¿Por qué razón? Porque el día de hoy pues es fácil encontrar quien a usted le diga lo que no es la verdad. Pero yo quiero animarle para que usted analice lo que estamos estudiando y conoceréis la verdad acerca de que Jesús estableció su iglesia. Entonces la primera verdad extraída de este pasaje de Mateo 16, 16 al 18 es que Cristo estableció su iglesia. La segunda verdad que podemos extraer de Mateo 16 al 18 es que la iglesia del Nuevo Testamento no fue edificada sobre el apóstol Pedro. Es la segunda verdad que podemos nosotros aprender el día de hoy. La iglesia no fue edificada sobre Pedro, más bien sobre la confesión de Pedro, a saber, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús dijo, sobre esta roca, no se refirió directamente o personalmente al mismo o a Pedro. Entonces hay una pregunta, amigo de escucha, ¿qué es la roca? Indudablemente es la verdad que expresó Pedro. Sobre esta verdad la iglesia se edificó y sobre esta verdad se encuentra ahora. Este es el hecho, es el cimiento del cristianismo, Jesucristo como el Hijo de Dios. No solo un buen hombre como los moralistas enseñan, es la verdad que debe creerse y debe confesarse por toda persona para convertirse en miembro de la iglesia. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veamos por favor a mi tocayo, Hechos 8:37, es tan amable para mirar esta verdad. ¿Cómo dice la palabra de Dios en Hechos 8:37? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gracias. La gran verdad es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y sobre Él se fundó, se estableció la iglesia. Veamos por favor Romanos 10, 9 al 10 para ver lo que nos dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias. Allí nosotros podamos ver nuevamente que la gran verdad es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Déjenme decirle que hay tres palabras griegas en Mateo 16, 18. Y es lo que le hacía mención en aquella ocasión a Gil. La primera es Petros. La segunda es Petra. Y la tercera es Eclesia. La primera, Petros, traducida significa Pedro. Es un sustantivo masculino, significa una roca, una pieza de roca o una piedra. La segunda es Petra, traducida roca, un sustantivo femenino, significa cimiento, una roca enorme o un gran acantilado. Una palabra diferente de Petros. La tercera es Eclesia, traducida iglesia, un sustantivo femenino, significa asamblea de los llamados a reunirse o congregarse. De acuerdo a Hechos 19, 32, 39 al 41. Aquí la palabra significa la asamblea del pueblo de Dios llamada fuera del mundo en un sentido espiritual. Aquellas personas que creen que la iglesia se edificó sobre Pedro, piensan que Cristo dijo, Pedro, tú eres una roca y sobre ti edificaré mi iglesia. No. He mencionado, Pedro es únicamente una piedra, es Petros, no Petra, lo que es la roca. De esto se infiere muchas veces la supremacía de Pedro sobre otros apóstoles y aún sobre la iglesia entera. Pero esto no es lo que dijo Jesús. El lenguaje de Cristo excluye la suposición de que Pedro fuera el fundamento de la iglesia. Observemos. Número 1. Cristo
es el fundador de su iglesia. Porque él dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién iba a edificar la iglesia? Cristo Jesús. ¿Cuál es la roca? Número 2. La roca es la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el cimiento. Y entonces a Pedro le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que Pedro está en la puerta sosteniendo las llaves. Ahora bien, observe lo siguiente. En una regla de lenguaje, una persona no puede ocupar dos posiciones diferentes en la misma ilustración. Por lo tanto, Pedro está donde Jesús lo colocó, a saber, el guardián con las llaves. Cientos de años antes que Cristo naciera, Isaías profetizó. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías 28:16. El apóstol Pedro aplicó esta profecía a Cristo, declarándole ser la piedra viva por quien los cristianos se edifican, la principal piedra del ángulo, la elegida, la preciosa, que ha sido colocada en Sión, Jerusalén. Los cristianos son asimismo piedras vivas, colocados en una casa espiritual, la iglesia. Esto fue lo que se entendió Pedro en el lenguaje de Cristo cuando él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mira, amigo Radio Escucha, quiero invitarle que usted considere, si es tan amable, la primera carta del apóstol Pedro, para que veamos en el capítulo 2, versículo 3 al 8, lo que él dice. Primera de Pedro, es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Otros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y real sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Note, amigo, ahora escucha, que el apóstol Pedro hace mención que la roca, la piedra que los edificadores desecharon, es la cabeza del ángulo. O sea que la iglesia fue establecida sobre Cristo, no sobre Pedro. Ahora bien, en aquella ocasión cuando llega Gil, como he mencionado, de una manera pues altamente brava con un servidor, era un chamaco. Es muy cierto, tenía que reconocer que no tenía un conocimiento más de la palabra de nuestro Dios, porque decir lo que sí lo tenía pues sería mentir. Y es la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces uno no puede mentir, no puede uno decirse, a darse aires de que todo lo sabe. Ciertamente yo no conocía, estaba chamaco. Pero cuando usted analiza la Biblia y presta atención a lo que la palabra de Dios nos dice, Pedro mismo está diciendo que Cristo Jesús es quien edificó su iglesia. Mencionaba hace rato, porque Él la compró, porque Él derramó su sangre. Pero también la palabra de Dios nos menciona a nosotros en Hechos capítulo 4, particularmente versículo 11 al 12, algo interesante que usted puede corroborar en su Biblia, la palabra de nuestro Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Este Jesús es la piedra reprobada por otros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y menciona el versículo 12 altamente, en una manera significativa y sobre todo contundente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese, si Jesucristo es la cabeza del ángulo, o sea, la piedra angular, y si en Jesucristo fuera de él no hay salvación, entonces el punto sería, ¿quién compró la iglesia? ¿Cristo o Pedro? ¿Quién derramó su sangre a la cruz del Calvario? ¿Cristo o Pedro? ¿Acaso hay salvación fuera de Cristo? De ninguna manera, porque es realmente aquí en este acontecimiento donde nosotros nos damos cuenta que es el mismo apóstol Pedro que está diciendo esas palabras. ¿Por qué digo esto?
Porque la Biblia le quiere invitar, amigo Radio Escucha, a que usted la estudie de la siguiente manera. Usted haga lo siguiente. Lea los versículos anteriores y posteriores. Capítulo 4 de Hechos dice: entonces Pedro en el Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo de Israel. Y es Pedro quien dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Y es Pedro quien dice que Cristo ha venido a ser cabeza del ángulo. Hasta aquí, amigo Radio Escucha, quiero quedarme en esta preciosa mañana con este tema que quiero que te haga reflexionar. Que Cristo edificó su iglesia. No fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se le dieron las llaves del reino. Luego te explicaremos en otro tema qué significa eso, las llaves del reino. Y qué significa eso de que cuando la iglesia fue establecida no podrían prevalecer ni aún las puertas del mismo Hades. ¿Qué es el Hades? Todo eso te lo explicaré en los próximos programas, si Dios lo permite, explicándote más acerca de este interesante pasaje de Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Es que Dios te bendiga, Dios te guarde, pero quiero sobre todo aprovechar estos minutos para invitarte a que tú seas una persona sedienta de conocer de la verdad, una persona sedienta de conocer más de la voluntad de Dios, una persona sedienta de conocer más exactamente lo que Dios nos enseña en su palabra. Mira, una de las cosas interesantes es que queremos despertar en ti ese deseo, el deseo de escudriñar más tu palabra, el deseo de conocer más las verdades traídas en la palabra de nuestro Dios. Y para ello, si gustas llamarnos con toda confianza, puedes hacerlo al 903-941-2605, 903-941-2605, o si gustas visitarnos en la iglesia ahí donde nos congregamos, hoy domingo que nos acompañes, y cada domingo puedes hacerlo a las 9:30 de la mañana o 10:30 de la mañana en el 1621 de la North Pacific Street en Mineola, Texas. Ahí te recibiremos con los brazos abiertos. La gente nos ha visitado a través de este programa y quiero animarte que si tú estás deseoso de conocer más de estas grandes verdades extraídas de la palabra de nuestro Dios, estamos para servirte. Tocayo, estamos llegando ya al final de este programa. Muchas gracias, Tocayo, por compartir con nosotros este mensaje de buena voluntad en su programa Y Conoceréis la Verdad. Y como usted ya lo ha mencionado, cada domingo a las 8 de la mañana, las personas que gusten de escuchar este mensaje de buena voluntad y conoceréis la verdad pueden hacerlo aquí por esta estación de radio y también visitar la Iglesia de Cristo. Amén, son bienvenidos. Lamentablemente no cuento con el tiempo suficiente para hacer algo más profesional, pero mira, todo lo que lo hago con mucho amor y mucho deseo de que tú conozcas las cosas de nuestro Dios, porque y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad te libertará, sobre todo, del error y del engaño. Así que, mira, quiero terminar diciéndote lo siguiente. El día de hoy, muchas personas pueden decir lo que ellas creen, piensan, pero son puras opiniones. Siempre hay que recordar lo que dice la palabra de Dios. Gil, recuerdo que llevó únicamente un libro y nunca me enseñó con la Biblia más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña. El día de hoy, yo te he mostrado con la Biblia de que Cristo edificó su iglesia y esa iglesia fue edificada sobre la confesión que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y bendiciones. Esperamos el próximo programa si Dios lo permite. Hasta pronto. Bendiciones. Amén.